Bienvenidos, agradecemos su presencia en este webinar. Los dejo con la directora de egresados, la licenciada Emma San José. Saludos, estimados egresados. Es un gusto para esta dirección poder darles la más cordial bienvenida a este seminario web. Nosotros queremos mantener esa constante comunicación con ustedes y por eso hemos escogido ciertos temas que consideramos que van a ser de vital ayuda para ustedes en esta etapa de su vida profesional. Así que les dejamos entonces y esperamos que puedan ustedes adquirir todos esos conocimientos que son necesarios para poder desenvolverse de forma efectiva, eficaz en este mundo competitivo en el que vivimos y que pasen un buen momento. Y ya saben que cuentan con nosotros. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, por favor no duden en llamarnos al 2254-5250 o al correo egresados@umg.edu.gt. Estamos para servirles. Iniciamos con el tema, Cuidados en situaciones de emergencia, primera parte, a cargo del Magíster Francisco Gamaliel Hernández Castro, de la Escuela de Enfermería de la UMG. Adelante. Pues hemos el gusto de presentar el tema cuidado en situaciones de urgencia a ustedes distinguidos profesionales. Su servidor, Francisco Hernández, pues estará a cargo de esta disertación, donde vamos a compartir una información importante acerca de lo que es cómo actuar en momentos de urgencia. Para ello, pues vamos a tener como contenido qué son primeros auxilios, la diferencia entre urgencia y emergencia, ejemplos de urgencia y emergencia también para que podamos distinguirlos, prioridades de atención, servicios de emergencia, autocuidado para evitar urgencias. Esto es lo que tenemos para este momento, para compartir, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la imagen y podemos decir en qué momento puede presentarse una emergencia en nuestro hogar. Y ya ustedes se imaginarán qué consecuencias tendrá una pequeña travesura de esta, ¿verdad? Una quemadura, dolor, llanto, estrés, o sea, eso es en un momento. Pero usted puede decir, bueno, pero eso podemos manejarlo. Pero, ¿qué sucedería si nosotros, encontramos a una persona ahí tirada, llena de sangre? O sea, ¿cómo va a ser mi respuesta, yo como primera respuesta ante un accidente? Entonces, nos hacemos tres preguntas importantes. ¿Qué debo hacer? Si yo miro a alguien así, ¿qué debo hacer? ¿Qué me permite mis capacidades o qué me permite mi reacción a hacer? ¿Qué puedo hacer también? Porque no vamos a colocar o vamos a meternos en acción si yo desconozco de qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿verdad? Son tres preguntas importantes cuando esto sucede. ¿Por qué nos tenemos que hacer esa pregunta? Y eso tiene que ser previo, ¿verdad? Porque tenemos que estar preparados para un accidente o para una emergencia que se nos pueda presentar. Porque si yo no sé qué hacer y yo participo en esa situación, en lugar de poder mejorar la situación, puedo empeorarla, ¿verdad? Entonces hay un pensamiento que dejó Lenin, que si no eres parte de la solución, entonces no seas parte del problema. Muchas veces, ustedes se han dado cuenta cuando hay accidentes, la gente se amontona y en lugar de poder ver cómo se resuelve a ayudar a la persona accidentada, como que complicamos más la situación. Entonces tengamos presente eso. Esa plática es para eso, para saber qué puedo hacer, qué podemos hacer para determinadas situaciones. Veamos, ahorita acaba de pasar Semana Santa, un descanso serio, así largo, y usted se fue de vacaciones a un lugar tranquilo y puede decir, aquí no va a pasar nada, ¿verdad? Estamos exentos de accidentes. Usted está ahí platicando con su vecino en un lugar lleno de árboles, aire fresco y tranquilo. Veamos el video, a ver qué acontece. Ahí paseando usted y ayudando a los quehaceres. En ningún momento nos esperábamos un evento así, ¿verdad? Ustedes que estábamos tranquilos y de repente acontece eso delante de usted. Y ahí vienen las tres preguntas anteriores. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Verdad? ¿O qué se debe hacer? Entonces, los accidentes de gran magnitud,
uno no los espera o dice, ya, ahorita va a haber un accidente, ¿verdad? Son situaciones inesperadas que acontecen. Un accidente es eso, es una situación inesperada y que va a poner en riesgo la vida de una o varias personas. Y es ahí cuando los primeros auxilios, y lo que vamos a tomar ahorita en cuenta, cuando los primeros auxilios se aplican, estos pueden salvar la vida del afectado, pero si lo damos bien. Eso se define entonces como los cuidados inmediatos que vamos a dar, adecuados y provisionales, porque como no tenemos todas las herramientas, no tenemos todo el equipo, van a ser cuidados provisionales, pero tienen que ser bien dados, prestados a estas personas que están accidentadas, aunque en determinado momento tienen una enfermedad de aparición súbita, ¿verdad? No ha pasado que de repente también que está y de repente se puso mal, ¿verdad? Esto ya es una emergencia. Entonces, los cuales tienen que ser atendidos en un centro asistencial. Pero mientras llegan a ese centro asistencial, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Nosotros, siendo personas de la sociedad preparadas, tenemos que tener cierto conocimiento para saber qué hacer en determinado momento. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? En primer lugar, evitar la muerte, ¿verdad? Si las personas están vivas todavía, ¿qué podemos hacer para poder guardar la vida? Impedir el agravamiento de las lesiones, evitar más lesiones de las que ya están producidas, porque ojo, todo accidente ya ha provocado una lesión, ya está provocando dolor. Entonces, ¿cuál va a ser mi acción? Evitar más lesión, aliviar el dolor, dicen la cuarta opción. También evitar infecciones o lesiones secundarias que puedan darse en la situación que estemos viviendo. Ayudar a facilitar la recuperación del lesionado. Esos son todos los objetivos de los primeros auxilios. ¿Ok? Entonces tenemos dos elementos o dos conceptos, perdón, bien que tenemos que diferenciar. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? Porque en las diferentes situaciones tenemos que actuar de diferente forma. Por ejemplo, si hablamos de urgencia, que está en esta parte, dice, es una situación en donde requiere asistencia o cuidados en un lapso reducido de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Rapidito, ahora vamos a actuar rápido. Pero esta situación no implica riesgo en la vida de la persona que está involucrada. ¿Me entiende? Entonces, no hay peligro de que evolucione a un agravamiento o pérdida de la vida. Estamos hablando acerca de la urgencia. Esto lo dictamina la Organización Mundial de la Salud. Pero ahora veamos versus emergencia. ¿Qué es una emergencia? También es toda aquella situación en las que requieren acciones y decisiones inmediatas. No puedo esperar, ¿ya? Porque la situación afecta y pone en riesgo la vida del que está accidentado, del involucrado, ¿verdad? Entonces, cuando yo observo ya que la situación es más compleja, muchas veces se requieren de decisiones inmediatas. Entonces, no es lo mismo una urgencia que una emergencia, porque aquel no pone en peligro la vida. En cambio, aquí sí. En emergencia está en peligro la vida y tenemos que saber actuar prontamente y saber qué estamos haciendo. Por ejemplo, si hablamos de las urgencias, ¿qué puede ser? Vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Una crisis nerviosa, ¿verdad? Una crisis nerviosa puede considerarse como una urgencia. Usted está más tranquilo, le da una noticia nefasta y pierde la cordura, ¿verdad? Empieza con una crisis nerviosa. Por ejemplo, cólicos renales o hepáticos, esos dolores son exagerados. Una fiebre elevada puede considerarse como una urgencia. ¿Qué debemos de hacer? Un dolor de garganta, un dolor de oído, porque teníamos, por ejemplo, un dolor de oído puede ser a causa de una infección o en determinado que se haya introducido ahí un animalito, ¿verdad? Entonces ya se considera una urgencia. Un dolor de cabeza, una cefalea fuerte, ¿verdad? Que cómo la tenemos que manejar, un mareo, bronquitis, tos, infección del tracto urinario. Entonces se da cuenta, todas estas molestias que estamos viendo aquí en esta diapositiva requieren de una acción pronta, porque no vamos a dejar a un niño, por ejemplo, con una fiebre elevada que siga elevándose, ¿verdad? Tenemos que actuar, pero no corre en riesgo la vida de la persona, por ejemplo, un dolor de oído. Ya en determinado momento podemos decir, no se va a morir por eso, ¿verdad? Pero sí está el dolor, hay que actuar. No hay que dejarlo que pasen las horas, ¿verdad? Tenemos que actuar porque si no se puede acomplejar la situación. Entonces, eso sería un ejemplo de urgencia. Pero ahora, ¿qué es una emergencia? Veamos el ejemplo de una emergencia. Podría ser
la pérdida de conocimiento, ¿verdad? De repente encontramos una persona ahí tirada y ¿qué le pasó? ¿Verdad? Se desmayó y ¿qué pasó? Y empezamos a ver que perdió el conocimiento, pero ¿por qué? Abundante pérdida de sangre. Y vemos aquí esta imagen, ¿verdad? Vean ustedes, abundante pérdida de imagen, de sangre. Entonces puede ser, tenemos que revisar, puede una herida por arma de fuego, puede una herida por arma blanca. Y hay muchas personas que llegan a las emergencias de los hospitales diciendo que el paciente se va muriendo y tal vez es una hemorragia chiquita, ¿verdad? Entonces podemos ver, no, eso es un piquete, ¿verdad? Entonces las personas a veces no identifican qué es una urgencia y emergencia, ¿ya? Eso sería para nosotros una emergencia y ver qué podemos hacer inmediatamente, porque no podemos permitir que se siga desangrando el paciente. También otra, dificultad respiratoria prolongada. De repente está comiendo a la persona por ahí y se le queda atorado ahí en la laringe un trozo de carne y empieza ya la dificultad respiratoria. Si lo dejo yo por ahí, esto se vuelve una situación de urgencia que pone en peligro la vida de la persona. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Aplico qué técnica o qué hago, verdad, para poder ayudarle en este cuidado, en esta situación de emergencia? Un dolor intenso de pecho, ¿ya? Puede empezar un dolor, pero si yo lo dejo por ahí, puede intensificarse sin saber que estamos ante un inminente infarto, ¿verdad? Tenemos también asfixia por inmersión. Encontramos a un niño así, imagínense, en la pila, en el tonel ahí de la casa y está flotando. Eso es una emergencia. Tenemos que actuar prontamente. La toma de decisiones no tiene que esperar. Tenemos que saber qué hacer. Tenemos caídas de altura. Desde altura están allá trabajando en una escalera demasiado alta, haciendo una conexión. Puede caerse alguien por ahí, saber qué hacer. Accidentes de tránsito, electrocución. Este mismo ejemplo también para eso. Miren aquí el niño jugando con, y eso se da mucho en casa, ¿verdad? Tenemos que tener el cuidado de que las conexiones, los enchufes estén no al alcance de los niños, ¿verdad? Porque ahí se ponen a jugar y de repente electrocutado. Entonces, y se convierte en una emergencia. Ya no es de no ser una urgencia, sino va a ser una emergencia. Convulsiones, ¿verdad? Que las personas que van caminando por ahí de repente caen y caen en una convulsión, pero ¿dónde cayó? ¿Ya? De repente iba cruzando la calle y cae ahí, eso se vuelve una emergencia, ¿verdad? O trabajando, entonces si manejando alguna maquinaria o manejando y le agarra una convulsión, imagínense las consecuencias que va a tener una situación de estas. Bueno, tenemos estas emergencias, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer en primera instancia? ¿Cuáles son las prioridades de atención? Primero, si nosotros estamos presenciando esa situación, mantener la calma. Y fíjense que será fácil mantener la calma. Si ustedes hubieran estado en el accidente del primer video que vimos, yo creo que nos estresamos, ¿verdad? Y nos da, ¿saber qué? Nos da ansiedad. Pero en ese momento, lo primero que le recomienda a uno, mantener la calma. ¿Cómo la voy a mantener? Miren, controlemos nuestra respiración, ¿verdad? Porque quiera o no, nos va a provocar cierta ansiedad, cierta taquicardia, ¿verdad? Yo no sé si usted ha presenciado un accidente, ver cómo atropellan a una persona y uno lo mira y se choquea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que le recomiendan a uno? Si uno no es parte de la situación, mantener la calma. ¿Cómo lo voy a hacer? Controlando la respiración, distancia emocional del problema, porque si yo, por ejemplo, cayó la señora y la relaciono con mi mamá o con la esposa, ya se choqueó, ya no va a saber qué hacer. Entonces, distancia emocional del problema, porque lo que tenemos que hacer es identificar los signos de alarma. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué fue lo que aconteció? Para saber qué vamos a hacer. Las acciones que se realicen serán por sentido común o por el instinto de supervivencia. Por lo tanto, si yo estoy alterado, me voy, por ejemplo, si está incendiándose algo y está alguien adentro y usted se quiere hacer el valiente, sin tener las protecciones necesarias, el que va a salir dañado va a ser usted. Entonces, tenemos que mantener la calma para pensar bien cuál va a ser mi acción. Número 2, evaluación de la escena. Sin comprometer nuestra vida, porque esto va relacionado con la primera, ¿verdad? Sin comprometer nuestra vida, se debe asegurar la zona del accidente para evitar que este sea más grave o que produzca un nuevo accidente, ¿verdad? Por ejemplo, los accidentes en las carreteras, ¿verdad? Va uno y de repente en una curva está el accidente enfrente. ¿Qué podemos hacer? Primero, evaluar la escena y ver cómo apoyamos para que no se agrande la situación, ¿verdad? Entonces, la seguridad es básica para nosotros. Estamos ante una situación de estas.
Número 3, activación. ¿Cuál va a ser este proceso? Reconocimiento y activación de los servicios de emergencia. Y es ahí cuando tengo que activar yo y llamar ya a los bomberos, ¿verdad? Lo que comúnmente hacemos. Pero ¿sabe usted cuál es el número de los bomberos municipales, de los bomberos voluntarios? En ese momento uno ni se acuerda de nada. Entonces tiene que tener ahí algunas claves para decir, bueno, números de emergencia, ¿verdad? Para poder llamar, para no estar, porque de repente no me lo sé y empiezan a buscar en Google, ¿verdad? ¿Cuál será la extensión? Y de los nervios que uno no está calmado, no encuentra el número, ¿verdad? Y no se logra comunicar. Debemos tener eso como previamente como establecido. Número 4, socorrer a las víctimas. Solo vamos a ayudar si nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo. Si no, esas 3 primeras serían buenas, ¿verdad? Mantener la calma, evaluar la escena y ver en qué puedo ayudar para que no se acrecente más la situación, y la activación de los servicios de urgencia, ¿verdad? Llamar prontamente a los bomberos o a quien creo yo considerable que esté más cerca para que vengan a apoyar, ¿verdad? Ya profesionales en el asunto. Y socorrer a las víctimas en lo que yo sé. Bueno, ¿cuáles son los servicios de emergencia más cercanos? Aquí les dejo algunos ejemplos, porque si yo no los tengo, bueno, aquí puedo yo tener la opción. Por ejemplo, los bomberos voluntarios es el 122. Los municipales que están en el área metropolitana son el 123. Los bomberos municipales departamentales, su PBX es el 1554. La Cruz Roja Guatemalteca es el 125 y ahí está el número también si quiere hablar directamente a la institución, ¿verdad? 2381-6566. La Policía Nacional Civil, porque en determinado momento hay que ver qué hacemos ahí, ¿verdad? Tiene que haber seguridad. Podemos llamar al 110. Si la situación es más grande y tiene que ver con ya el ambiente, pues está con red, la 119. Si van a haber personas que paguen seguro social, podemos también llamar a NICS 128. Y Provian, si es una situación de carretera, pues lo pueden apoyar a 1520, ¿verdad? Esos serían los servicios de emergencia que nosotros tenemos como a disposición en nuestro ambiente, ¿verdad? Para que usted los conozca y podamos agregarlos ahí en nuestra agenda de teléfonos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿podemos nosotros evitar una situación de urgencias? Claro que lo podemos hacer. Entonces, tenemos que tener un autocuidado para evitar estas situaciones de urgencia. Entonces, nosotros como Escuela de Enfermería, ¿qué les recomendamos? Por ejemplo, en caso de instalaciones eléctricas, por ejemplo, si tenemos enchufes, no hagamos esto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos sobrecargando ya una toma de energía eléctrica. En determinado momento hay un cortocircuito por ahí, miren cuánto cable hay. Ya un incendio correría prontamente y nos metemos en una situación ya no de urgencia, sino de emergencia, ¿verdad? Entonces, revise sus enchufes, ¿cómo están? Si tengo algo así similar a esto, hay que diluirlos, hay que ver dónde se busca más para poder instalar otros aparatos en otra área, ¿verdad? Y no caer en esto. Sí, la manipulación, ¿verdad? No puedo yo tener el cuidado, ¿verdad? Porque en un momento inoportuno se me puede ir un lapsus por ahí, ¿verdad? Y tengo las manos mojadas y quiero conectar algo a un enchufe eléctrico, cuidado, porque ahí puede electrocutarse. Acuérdense que el agua es un conductor, pero así preferente para la electricidad, entonces mucho cuidado. Con los bebés, miren, los bebés son bien curiosos, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que en las primeras etapas de vida uno es curioso, entonces anda ahí viendo anda explorando, anda investigando, ¿verdad? Pero el bebé no sabe las consecuencias que va a tener si introduce más sus 2 deditos ahí, ¿verdad? Una electrocución. Entonces es responsabilidad de nosotros los adultos de mantener esto. Hay hasta unos protectores, ¿verdad? Comprar unos protectores si están muy bajos, si son necesarios, pues comprar protectores para poderlos colocar ahí, que no suceda esto que está viendo aquí usted en la imagen. O simplemente inhabilitarlos, ¿verdad? Porque si realmente no podemos, mejor inhabilitémoslo, ¿verdad? Para que no suceda un accidente. También desconectar los aparatos eléctricos. Si yo no los estoy utilizando o no los utilizo frecuentemente, desconectarlos, ¿verdad? Una licuadora, un microondas, ¿verdad? Para que no tener una fuente de energía ahí posible que pueda hacer daño. Estoy haciendo un empalme, ¿verdad? Porque quiero ayudar en la casa. Si yo lo puedo hacer, pues hagámoslo, pero con la protección necesaria, ¿verdad? Pero no voy a tirar a hacer un empalme así, ¿verdad? Ustedes, y tiene energía eléctrica, porque me voy a provocar un daño, pues, y voy a provocar una urgencia para la casa, una emergencia para la casa, y
y si no saben qué hacer ustedes, se va a complicar el asunto. Aquí tenemos también alta tensión. Ya, si usted está trabajando o tiene trabajadores en su casa y está en un segundo nivel o tercer nivel, vea si no hay cable de alta tensión alrededor y hacer las recomendaciones pertinentes. ¿Cuántas noticias hemos escuchado que trabajadores de la construcción mueren electrocutados? ¿Por qué? Porque mueven una varilla y están en su casa. Es que esa es la situación, ¿verdad? Que ya hay compromiso hasta legal, o puede ser usted, la vida. Entonces, eso ante todo, ¿verdad? Proteger la vida. Entonces, tener esas recomendaciones si hay alguna situación en su hogar, de estas cuestiones de trabajo de construcción, donde hayan, miren aquí, cables de alta tensión, ¿verdad? Porque puede pasar una situación especial. En caso de combustión, ¿qué puede pasar en nuestra casa? Bueno, usted pide un cilindro de gas porque es lo que usamos para poder cocinar, pero ¿cómo viene ese cilindro? ¿Ya? Si usted mira un cilindro de esta condición, devuélvalo, o sea, no lo reciba así. Hay empresas que los pintan, ¿verdad? Se ve así, pero a pesar de eso hay fugas, ¿ya? Solo le echan la pintura arriba, hay que revisar los envases, ¿verdad? ¿Cómo viene ese cilindro? Está bien, porque me puede provocar a mí un accidente dentro de casa, ¿verdad? Las fugas hay que estar ahí sí que percibiendo si hay fuga de gas para no provocarle, por ejemplo, una intoxicación o lo peor, ¿verdad? Un estallido. Apagar las hornillas, ¿ya? Si no estamos, si nos vamos a hacer otra situación y estamos cocinando, por favor, cerciorarse o dar esas recomendaciones en el hogar, ¿verdad? De que si está cocinando, se concentre en cocinar, que no haga otra actividad, porque muchas veces se quedan las hornillas encendidas, se quema la comida, y acuérdense que todo material es combustible, agarra fuego y podemos provocar un incendio en el hogar. También los niños, cuidado, si está cocinando, mire, mucho cuidado con esto. Y acuérdense que los niños son curiosos. Va jalando esto, lo logra que sea, aquí hay agua hervida, y ahí tenemos los servicios de quemados en pediatría, llenos de niños que se han quemado en un alto porcentaje por este tipo de descuidos. Y hablando de descuidos, ¿verdad? Nuevamente, estoy cocinando, tengo que tener el cuidado. ¿Cuánto tiempo voy a colocar los alimentos dentro de un horno, dentro de la hornilla, para no descuidarlo, ¿verdad? Y estar atentos a que se le dé la cocción necesaria. No pasarme, porque si no, vuelvo a repetir, es combustible. Ya todo es como, hasta nosotros somos combustible, ¿verdad? Agarramos fuego. Entonces, imagínense cómo no el material. Entonces, tener ese sumo cuidado. En pirotecnia también, ¿verdad? Más que todo en los tiempos de fiestas de fin de año, ¿verdad? Entonces, cuando los niños también entran en contacto con la pólvora. Entonces, tener el cuidado de ver qué están haciendo. En casos de caídas y cortes, por ejemplo, de las gradas, si son este tipo de gradas, ver que estén secas. Aquí lo más apropiado sería que tuviera autodeslizante, ¿verdad? Para no caer, no resbalarse. O si va a bajar gradas, tener que haya un pasamanos, ¿verdad? Para no tener ese problema que vaya a haber un accidente. En el baño, ¿verdad? En el baño, que estamos, si tenemos personas de la tercera edad, mucho cuidado en el baño, porque muchas veces no colocamos alfombras también antideslizantes y una sola caída, muy leve puede ser, pero puede provocar fracturas serias. Por ejemplo, acá, una caída de la silla, pero vean ustedes al niño, ¿ya? Quiere alcanzar sus dulces allá, pero ya esa es una caída considerable, porque no sabemos qué hay en el piso también, ¿verdad? O que pueda caerse encima con él. Si hablamos de los cortes, si tenemos puertas de vidrios ya en casa o en el trabajo, cerciórese que esté rotulado, ¿verdad? Que haya una señal que ahí hay vidrio, ¿ya? Porque las personas que a veces andan así como que descuidadas, pueden pasar corriendo y traspasan las puertas de vidrio y puede pasar en una situación similar a esta, ¿verdad? Que puede poner en riesgo su vida. Estamos lavando trastes, ¿verdad? Y de repente metemos la mano en un vaso y se quiebra. Miren, aquí hubo una lesión para alguien que está lavando eso. Mucho cuidado con eso también. O cuando manipulamos los utensilios, en este caso un cuchillo, ¿verdad? Podemos también provocarnos una herida corto contundente, ¿verdad? Entonces, de consideración, mucho cuidado. Con los niños también hay mucho problema con esto, ¿verdad? Que ellos observan qué hace la mamá, el papá, y de repente también quieren copiar. No hay que dejar estas herramientas a la mano. Bueno, para poder, pues, como que solventar lo anterior, ¿qué debo de tener en casa? Porque para todo esto va a provocar una lesión. ¿Qué es lo esencial que debemos de tener en casa para poder nosotros responder ante una urgencia? Lo mínimo que puedo tener en mi botiquín aquí
es desinfectante y antiséptico, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener agua oxigenada, podemos tener alcohol, podemos tener Ibitane, ¿ya? Para poder, si hay una lesión, pues protegerlo de la infección, como decía anteriormente, ¿verdad? Para poderlo proteger o lavar con agua limpia, ¿ya? Porque no podemos decir estéril, pero podemos tener agua limpia, poder lavar alguna lesión con agua limpia para no caer en infección. Poder tener gasas estériles, ¿verdad? Ya para, si está sangrando, una gasita estéril, la hagamos y ponemos la gasita, ¿verdad? Para que no sea sangrando o que no vaya a tener exposición, por ejemplo, a las bacterias que están en el ambiente, ¿verdad? Entonces, así que se pueda contaminar. Podemos también tener algodón, podemos tener vendas en caso de una caída, ¿verdad? Y, se le torció el tobillo, vendamos para que le comprima y no haya mucho dolor en lo que la atienden, ¿verdad? Y puedan ver si no cayó una fractura o algo más que pueda pasar por ahí. Esparadrapo, que es aquella cinta adhesiva especial, que si yo coloco, por ejemplo, un apósito, una gasa, la puedo como que fijar con un pedacito, un trocito de esparadrapo para que no se caiga. Si puedo tener un apósito adhesivo, aquellos que cubren de una vez se quedan pegaditos, pues sería mucho mejor. Tijera, una tijera especial, ¿verdad? Nosotros que manejamos una tijera, le llamamos tijera de botón, que no tiene punta, o sea, tiene la punta, pero tiene como una cabecita para no lesionar tejido. Podríamos tener una tijera de esas, o mínimo una tijerita, porque en casos de urgencia, ¿cómo corto esto? ¿Verdad? Solo necesito media gasa o necesito una más grande, tengo que ajustar. Una tijera es importante, ¿verdad? O para cortar un cordón o algo que necesite en su momento. También una pincita, si fuera necesario usted tener por ahí, fuera importante. Y, ojo, ¿verdad? Porque si hay sangre y no sabemos, por ejemplo, puede ser en el hogar, pero puede ser también un desconocido. Si en determinado momento yo tengo alguna actividad y voy a tener ahí mi botiquín de primeros auxilios a la mano, debo de tener unos guantes desechables por ahí, porque de repente hay una hemorragia, yo no sé qué pueda tener la persona que esté sangrando, ¿verdad? Puede tener un VIH o cualquier otra cosa, y yo meto mano sola así y me voy a contaminar. Entonces, lo preferible es que dentro de ese botiquincito haya un par de guantes, unos parcitos de guantes ahí desechables para que usted proteja sus manos y también proteja la lesión, ¿verdad? Porque acuérdense que mis manos pueden estar sucias, ¿verdad? Y no voy a estar en ese momento para irme a lavar las manos, no, que vamos a actuar rápido. Entonces, si tengo mi botiquín en la mano, tener unos guantes desechables y colocármelos ahí para poder manipular en determinado momento una quemadura. Las quemaduras, miren cómo es una afección de los tejidos, queda como abierto, una puerta abierta para todos los microorganismos ahí patógenos y van a provocar un tipo de infección. Entonces tengo que tener esto para poder proteger tanto a la persona accidentada como a mi persona. Entonces hay un dicho que nosotros mencionamos siempre, ¿verdad? Más vale prevenir que lamentar. Entonces, todas estas prevenciones que hemos hablado aquí anteriormente, tengámoslas en mente. ¿Por qué? Porque más vale prevenir, ¿ya? No, si pasa, pues ya sé qué hacer. No, ¿verdad? Mejor ahí sí que vamos a aplicar la prevención en nuestros hogares en primer lugar para no lamentarnos no haber actuado previamente. Así que gracias por su atención. Espero que esta primera conferencia nos pueda dar ciertas luces, ¿verdad? Para saber qué hacer en un momento de emergencia, ¿verdad? Entonces, de urgencia, perdón, porque eso fue lo que platicamos hoy, de urgencia. Entonces, es tiempo de preguntas y fue un gusto haber estado con ustedes. Agradecemos el conocimiento que nos ha brindado. Inicia el tiempo de preguntas en el chat.
Hemos llegado al final de esta sesión. Hasta la próxima.